En La Haya, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, y el fiscal nacional de ese país, Ángel Valencia, consignaron ante la Corte Penal Internacional antecedentes sobre la investigación del secuestro con homicidio cometido en Chile en contra del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Las autoridades chilenas consideran que esto podría ser relevante para la causa que lleva la Corte respecto a delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado venezolano. Chile planteó la posibilidad de crear un equipo conjunto de investigación de manera que tanto los investigadores de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que están trabajando en investigar los crímenes contra los derechos humanos que se habrían cometido en Venezuela por agentes del Estado venezolano, como el equipo de la Fiscalía de Chile y de la PDI, que trabaja en el esclarecimiento del secuestro y posterior homicidio del que fue víctima el teniente Ronald Ojeda, y que Chile sostiene que la motivación de este hecho podría ser política. Nos interesaba compartir también algunos avances de la investigación que se está realizando en Chile en torno a un alevoso crimen de que fue objeto un ex militar venezolano, el ex teniente Ojeda. Una investigación que está desarrollando el Ministerio Público chileno. De acuerdo a las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público chileno, la verdad es que el móvil de este crimen fue un móvil claramente político, no fue un crimen normal, no hubo ninguna petición de rescate, no hubo un secuestro que perteneciera a lo que es un fenómeno normal de delincuencia en nuestro país. Obviamente había una línea de investigación que conducía a un móvil político. Efectivamente, no hay que descartar la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por integrantes de una célula o de un grupo del Tren de Aragua. Pero es difícil encontrar una motivación interna del grupo de Aragua, del Tren de Aragua, para cometer un crimen de esta naturaleza, ¿no? Todo indica que esta célula o este grupo del Tren de Aragua también actuó por encargo. La delegación fue recibida por la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y su primer vicepresidente, Rosario Salvatore. Posteriormente sostuvieron una reunión con el fiscal de la Corte, Karim Khan, y sus asesores. Entre tanto, familiares de presos políticos protestaron a las afueras de la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir respuesta al Estado venezolano ante las peticiones de liberación sobre sus seres queridos. Recordemos que ellos se encuentran tras las rejas luego de las elecciones presidenciales de 2024. La Ruta por la Libertad y la Justicia se desarrolló durante una semana donde amigos, familiares y defensores de derechos humanos acudieron a instituciones e instancias del Estado para exigir el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y que se revisen los casos de los que aún permanecen tras las rejas de manera injusta. No hemos obtenido ningún tipo de respuestas ni se han comunicado con ninguno de los familiares, quienes consignaron pruebas, quienes consignaron los documentos, ni han atendido ninguna de nuestras demandas. Al contrario, la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares de los presos políticos, como fue demostrado cuando en mi caso fui nuevamente amenazada por tercera vez por el ministro de Interior y Justicia. Rechazan que siendo inocentes sus familiares deben presentarse periódicamente ante tribunales, lo que califican como una falsa libertad. No justifico bajo ninguna circunstancia de que sea con una medida cautelar con orden de presentación, ya que mi hijo, por ejemplo, un caso particular, él es deportista de BMX, ¿no? De hecho, él estuvo en estos días en la inauguración de un sector en el Obelisco con Daniel Dir, y eso pudo demostrar de que mi hijo es un deportista, ¿no? Él no es ningún terrorista. Y así como muchos, todos los excarcelados y todos los que están aún detenidos en Tocorón
no son ningunos terroristas. Los familiares de los detenidos indicaron que continuarán elevando sus reclamos para lograr se haga justicia en cada uno de los casos de cientos de personas que aseguran son víctimas de la represión estatal. Y ahora les contamos que el estudiante de comunicación social Juan Francisco Alvarado fue imputado por el delito de instigación al odio tras su presentación en tribunales el 26 de marzo, según denunció este viernes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. De acuerdo con la organización, Francisco Alvarado fue detenido arbitrariamente el pasado 20 de marzo en el peaje de La Cascada, en el estado Portuguesa, por orden del tribunal. Ahora el estudiante permanece recluido en el punto de atención al ciudadano de la Guardia Nacional Bolivariana en La Cascada. En otra información, la Organización Meteorológica Mundial oficializó que en 2024 Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo en perder todos sus glaciares. Venezuela perdió en 2024 su último glaciar, el Humboldt, convirtiéndose junto a Eslovenia en una de las dos primeras naciones en el mundo en quedarse sin estas masas de hielo en la época moderna. Así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en su informe sobre el estado del clima en Latinoamérica, donde alerta sobre la acelerada desaparición de los glaciares andinos y su impacto en la región. El documento detalla que el deshielo y el calentamiento de los océanos están incrementando el nivel del mar y la vulnerabilidad de las comunidades costeras en América Latina y el Caribe. En este sentido, la OMM señala que los 5.500 glaciares de los Andes han perdido el 25% de su cobertura de hielo desde finales del siglo XIX y que la velocidad a la que se están derritiendo los glaciares tropicales multiplica por 10 la tasa media mundial acumulada, lo que pone en riesgo el suministro de agua en la región. El informe también subraya que el glaciar Conejeras en la Sierra Nevada de Colombia y el Martial Sur en los Montes Martial de Argentina fueron declarados extintos en 2024, lo que confirma la rápida desaparición de estas formaciones en América Latina. A esto se suman los efectos del cambio climático, como huracanes, incendios forestales, sequías e inundaciones, que han afectado gravemente la economía y el bienestar de la población. El Ministerio de Salud de Venezuela informó que en este mes se han reportado aproximadamente 5 casos del virus Oropouche en Venezuela. Para conocer más sobre este virus y su tratamiento, lo invitamos a ver el siguiente trabajo. El virus Oropouche es una infección febril causada por un arbovirus del género Ortobunyavirus, transmitida por un vector conocido como jejen. Fue identificado por primera vez en 1955 en Trinidad y Tobago y ha causado casos y brotes en países de América del Sur, incluidos Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Perú y Venezuela. Es un virus que siempre ha estado, es nuevo para los venezolanos que lo estamos recientemente escuchando. Además salió el comunicado de las autoridades sanitarias confirmando 5 casos, pero ya se habían diagnosticado casos en décadas previas en Venezuela. Los primeros casos se diagnosticaron y confirmaron en la década de los 50 en Trinidad y Tobago y luego se extendió a lo largo de toda América del Sur. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, resaltó que este virus es común en las zonas selváticas, por lo que al llegar a la ciudad se debe determinar en dónde se encuentran los casos y poder aplicar medidas epidemiológicas. Es un virus, ¿verdad?, que tiene 2 ciclos, un ciclo selvático y un ciclo urbano. Pero en el momento que el hombre se cruza por ese ciclo selvático, ¿verdad?, por actividad, paseo, actividad laboral, X, pero entra en contacto, ¿verdad?, lo pica el jejen y viene a la ciudad, entonces ahí hay que vigilar y por eso es importante saber la geolocalización de los pacientes para saber de dónde vienen, dónde están y poder, pues, como fortalecer las medidas de fumigación, identificación de criaderos. Los síntomas de la fiebre por el virus Oropouche incluyen fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, debilidad extrema, dolores articulares y musculares. En algunos casos pueden aparecer fotofobia, mareos, náuseas o vómitos persistentes y lumbalgia. La fiebre suele durar hasta 5 días.
Los síntomas son muy similares a los del dengue, es fiebre, dolor de cabeza, quizás estos son los dos síntomas que más destacan. La fiebre puede durar 5 días, febril la persona, dolor de cabeza muy intenso, pero también hay dolores articulares, de las articulaciones, también hay dolores musculares. Vigilar si aparece algún síntoma neurológico, el dolor de cabeza que sea muy intenso, que la persona tenga mareos, que de repente se ponga somnolienta y que, pierda memoria. Hay que estar atentos porque puede hacer toque meningio el virus y entonces esto ya es una complicación. Las recomendaciones principales ante la llegada del virus Oropouché son evitar los criaderos de mosquitos, recipientes de agua sin tapas, usar repelentes y en caso de notar alguno de los síntomas, mantenerse hidratado y acudir al especialista.